Tom Mitchell no había abierto el almacén de su garaje en 5 años. No desde que murió su esposa Rachel. Un aneurisma. Rápido. Sin dolor. Un momento estaba riendo en el desayuno. Al siguiente se había ido. Las cajas llevaban ahí desde entonces, apiladas contra la pared del fondo. Pero hoy era diferente. Su hija Sara se casaba en 2 semanas y había pedido el álbum de boda de su madre. Tom miró las torres de cartón. Rachel siempre había sido la organizada. Etiquetaba todo con su letra prolija. Empezó con las cajas marcadas fotos. La primera tenía fotos sueltas. La segunda tenía marcos de la habitación de Sara cuando era niña. La tercera estaba llena de anuarios y álbumes de recortes. Fue entonces cuando la vio, metida entre 2 álbumes. Una lonchera pequeña de metal de los 80. La pintura estaba gastada, mostrando personajes de caricatura que apenas reconocía. Rachel había mencionado esto 1 o 2 veces. Su primera lonchera de la primaria. Algo se movió adentro cuando la inclinó. Tom abrió el cierre oxidado. Adentro había una tarjeta de receta en un protector plástico, amarillenta por el tiempo. La letra era sin duda el estilo de la abuela de Rachel. Prolija, precisa. El título decía Galletas arcoíris de Rachel, receta secreta de la abuela Helen. La fecha decía 1985. Tom estudió los ingredientes: harina de almendra, mermelada de frambuesa, mermelada de albaricoque, 7 capas de masa de diferentes colores, cada una teñida con extractos naturales de fruta. Le empezaron a temblar las manos. Leyó la receta otra vez. Se le apretó el pecho. Porque conocía esta receta. Había comido estas galletas docenas de veces en los últimos 5 años. Rainbow Dreams Bakery, su producto estrella, disponible en todos los supermercados importantes de América. Tom había agarrado paquetes en la caja más veces de las que podía contar. Habían sido comida reconfortante después de que murió Rachel. La compañía había explotado en la escena nacional hace unos 5 años. Sus galletas de capas arcoíris se habían vuelto virales. La panadería se había expandido de regional a nacional prácticamente de la noche a la mañana. La compañía ahora valía más de $100 millones. Pero esta tarjeta de receta era de 1985, décadas antes de que existiera Rainbow Dreams. Alguien había robado la receta familiar de Rachel. Alguien había tomado la creación secreta de la abuela Helen y construido un imperio con ella. Y Tom había estado comiendo sin saberlo galletas hechas con los recuerdos de infancia de su difunta esposa. La traición lo golpeó fuerte. Se sentó en el piso del garaje. Rachel habría quedado destrozada. Su abuela había estado tan orgullosa de esa receta. Tom sacó su teléfono con los dedos temblando. Necesitaba un abogado, alguien especializado en robo de propiedad intelectual. Esto era sobre el legado de Rachel. La abogada que encontró, Jessica Palmer, tomó su caso de inmediato. Solicitó acceso a documentos, exigiendo los registros corporativos de Rainbow Dreams. La investigación tomó semanas. El equipo de Jessica rastreó la receta a través de adquisiciones y cambios de nombre. El rastro llevó de Rainbow Dreams a Western Cookies, luego a Mountain Valley Bakery y finalmente a un pequeño local en Oregón llamado Helen's Kitchen. Helen's Kitchen había sido abierto en 1952 por Helen Morrison, la abuela de Rachel. Los registros mostraban que había vendido su receta de galletas arcoíris en 1954 por $50. Cuentas médicas. La venta había sido legítima. El corazón de Tom se hundió cuando Jessica llamó. No tenían caso. Helen había vendido la receta voluntariamente. Rainbow Dreams había adquirido los derechos legítimamente. Pero la voz de Jessica sonaba extraña, emocionada. Le dijo que viniera a su oficina de inmediato. Había encontrado algo inusual en el contrato. Tom manejó a su oficina aturdido. Jessica lo recibió en la puerta.
prácticamente vibrando de energía. Extendió el contrato original de 1954 sobre su mesa de conferencias. Helen Morrison no solo había vendido su receta. Enterrada en la letra pequeña había una cláusula que le daba 2% de propiedad de cualquier negocio que usara su fórmula de receta. No un pago. Propiedad. 2% de participación. A perpetuidad. Transferible a sus herederos tras su muerte. Jessica miró a Tom con sorpresa y alegría. Tom era dueño del 2% de Rainbow Dreams Bakery. Lo había sido por 5 años, desde que murió Rachel y se convirtió en el único heredero de la abuela Helen. Tom no podía hablar, no podía respirar. Jessica explicó que Helen's Kitchen había sido vendido y renombrado repetidamente, pero ese contrato había permanecido legalmente vinculante a través de cada transferencia. La habitación daba vueltas. 2% de una compañía de $100 millones. Jessica contactó al CEO de Rainbow Dreams al día siguiente, esperando una pelea. En cambio, el CEO estaba aliviado. Habían estado buscando al heredero de Helen Morrison por 3 años, desde que descubrieron el contrato durante una auditoría. 2 semanas después, Tom estaba sentado en una sala de juntas que nunca imaginó entrar. El CFO de Rainbow Dreams le presentó un cheque por 5 años de dividendos retroactivos. $4.700.000. Le ofrecieron un puesto en el consejo asesor y pidieron permiso para renombrar su producto estrella, Galletas Arcoíris de Rachel. En la boda de Sarah, Tom se levantó para dar su brindis. Contó toda la historia, la lonchera, la receta, el sentido astuto para los negocios de la abuela Helen que había provisto para su familia décadas después. Su voz se quebró mientras miraba a su hija. «Tu madre todavía nos cuida», dijo. «Incluso ahora. Todavía provee. Todavía protege. Todavía nos ama de formas que nunca imaginamos». La recepción sirvió galletas de Rainbow Dreams de postre. «Galletas arcoíris de Rachel», decían ahora las cajas. Tom comió una despacio. Por primera vez en 5 años, no solo sabían dulces, sabían a hogar, a familia, a la abuela que nunca conoció y la esposa que nunca dejó de amar. ¿Qué receta familiar o reliquia en tu vida podría guardar secretos que nunca has descubierto?